Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Ramos Velázquez, docente de la Universidad Mayor del ramo de resonancia magnética, y en esta oportunidad vamos a realizar la clase de equipamiento en resonancia magnética para el ramo de equipamiento 2018. El fenómeno de la resonancia magnética con imagen, que aparece acá, y la ERM, significa espectroscopía por resonancia magnética, se basa en la utilización de los átomos de hidrógeno, los cuales, al ser expuestos en un potente campo magnético, van a provocar, a través de pulsos de radiofrecuencia, la absorción y luego la liberación energética, la cual va a ser llevada a través de componentes electrónicos digitales a una imagen, la cual va a ser en el fondo la imagen por resonancia magnética. ¿Qué es la resonancia magnética? Lo mismo, ya el paciente en este caso está acostado en una camilla, una plataforma, él ingresa en esta máquina que es el resonador, ¿ya? Y que está compuesto por un montón de bobinas y que van a generar gradientes magnéticos con los cuales vamos a trabajar y vamos a manipular los vectores de magnetización propias de los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, podríamos decir que la resonancia magnética es el fenómeno físico por el cual las ciertas partículas, como los electrones, protones y los núcleos atómicos, con un número impar de protones y un número impar de neutrones, pueden absorber selectivamente energía de radiofrecuencia al ser colocados bajo un campo magnético, ¿verdad? Es decir, el paciente está acostado en el resonador, va a recibir energía de radiofrecuencia a través de una antena o del mismo resonador, de una bobina. Esta va a ser absorbida en el cuerpo a través de los protones de hidrógeno y luego va a ser liberado como energía hacia otra antena, ¿ya? Las cuales van a llevar de forma digital estas señales a un espacio denominado espacio K. Y luego del espacio K se van a transformar a través de una transformada de Fourier en una imagen, que es la imagen que nosotros conocemos como la imagen por resonancia magnética. Aquí lo mismo, esta es la representación del cuerpo humano a estar expuesto en un V0 in Tesla, que en el fondo V0 significa que es el campo magnético principal del resonador. Vamos a tener estos tres ejes, que aquí tenemos el eje Z con M0, que M0 va a ser la magnetización neta de todos los protones, el eje X y eje Y. Y V1 va a significar el pulso de radiofrecuencia que lo vemos acá, que va a ser el que va a interactuar con los protones del cuerpo del organismo o del fondo, el área que nosotros queremos estudiar, ¿ya? Provocando de esta forma la manipulación del vector de magnetización nuclear, M0, que en el fondo, ¿qué sería esto? La suma de los protones de hidrógeno dentro de una muestra o dentro de un voxel. ¿Qué va a pasar? Que este vector de magnetización nuclear va a absorber esta energía de radiofrecuencia. Por eso se puede ver estas flechas punteadas que va a ir bajando y va a llegar a un plano transversal, XY, en donde todos estos protones van a estar en fase. Luego de un tiempo determinado, que es el tiempo de eco, los protones se van a relajar y van a emitir una energía de radiofrecuencia, la cual va a ser captada a través de esto que se llama loop coil o antena de recepción, y la cual va a enviar posteriormente una señal para que sea transmitida al espacio K y formada la imagen de resonancia magnética. Acá, por ejemplo, tenemos una representación
esquemática de un video en donde se puede ver el vector de magnetización nuclear que al recibir un pulso de radiofrecuencia se volca en el plano XY. Lo voy a poner de nuevo. Aquí está en el plano de Z, que es el plano, en el fondo, este plano Z, me voy a devolver una diapo. Este plano Z corresponde a la dirección del campo magnético principal en el cual el paciente está inmerso. Y luego, cuando se emite un pulso de radiofrecuencia, este vector de magnetización nuclear se va a volcar en un plano que es el XY, que es este mismo plano que está acá. Y X, ¿ya? Y incluso aquí dice que M0 deja de ser M0 y pasa a ser MXY. Aquí lo pongo de nuevo. Eso es. Sabemos muy bien que, los protones tienen masa y tienen carga. La carga de los protones es positiva. Por lo tanto, al tener masa y al tener carga, van a tener un momento angular definido por J o Joule y un momento magnético definido por esta U, al igual que van a tener un radio, ¿ok? Y la masa va a girar a través de este eje imaginario a una velocidad constante, ¿ya? Esto fue explicado por Dirac, que implicaba que no solo el electrón tiene un movimiento angular de spin, sino que todos los otras partículas como protones y neutrones también podían tener este movimiento de spin, que lo podemos ver en la imagen acá. Voy a poner de nuevo. Por esto podemos decir entonces que un núcleo está constituido por un número de protones y neutrones, tiene entonces un spin y un momento magnético nuclear, que está acá, ¿ya? Y va a poseer las mismas características que un spin electrónico, ¿ok? Ahora, la resonancia magnética se basa, como ya saben, en la interacción de un campo magnético y un núcleo que posee spin, también denominado, como saben, spin nuclear. ¿Por qué spin nuclear? Porque estamos trabajando con los protones. O momento angular intrínseco, ya representado por I. Aquí, por ejemplo, podemos ver S y N, que en el fondo representan las líneas de campo magnético, que salen por el norte y entran por el sur, ¿ya? Y esto es lo mismo que se genera en el spin electrónico al estar rotando, va a generar también un campo magnético asociado. Y este campo magnético va a tener relación con el resonador magnético. En el fondo va a tener influencia este campo magnético con el campo magnético que utilizamos en el resonador magnético. El descubrimiento. En los años 24 aproximadamente, Pauli supuso la existencia del spin y el momento magnético nuclear, ¿ya? Los experimentos que hicieron fue de poner un spin protónico, un protón, bajo un campo magnético, y de esta forma se pudo revelar que algunos protones se ponían o se orientaban de forma paralela al campo magnético y otros protones se orientaban de forma antiparalela al campo magnético, ¿ya? Es decir, los que se orientaban de forma paralela eran los que tenían menor energía y los que se orientaban de forma antiparalela poseían mayor energía. Aquí, por ejemplo, tenemos otra representación del descubrimiento que hicieron, en donde los spines en el eje Z nuevamente, esto podría representar el vector de magnetización nuclear, está rotando y al momento de emitir un campo magnético,
B1 o pulso de radiofrecuencia, este vector de magnetización nuclear se volcaba en el plano XY, ¿ya? ¿Y qué provocaba? Que todos los espines estuvieran en fase. Luego de quitar el pulso de radiofrecuencia, los espines volvían a orientarse con respecto al eje Z, el eje que corresponde a la dirección del campo magnético principal, y además provocaba un proceso que se llama relajación, que podía ser relajación ya sea térmica o a través de interacciones internucleares. Y a través de esa relajación se obtienen las señales por resonancia magnética que posteriormente van a formar la imagen. Con respecto, luego de esto, se descubrió que ya sabíamos que con el primer pulso, con un pulso de radiofrecuencia, ocurría este fenómeno. Pero ¿cómo podíamos utilizarlo nosotros para llevarlo a una imagen, ya una imagen que, fondo, que nos sirviera de algo, ya sea para el estudio de espectroscopía, que fue lo que primero se utilizó, y posteriormente las imágenes por resonancia? Era a través de un segundo pulso de radiofrecuencia, en donde el primer pulso iba a generar una señal que se llama FIT o señal de inducción libre, la cual en ese momento no nos iba a servir de mucho. Sin embargo, al introducir un segundo pulso, íbamos a generar una señal que se denominó spin echo, ¿ya? Y esto fue descubierto por el físico Erwin Hahn en el año 1950. Y esta segunda señal que apareció, él le denominó spin echo. Aquí tenemos lo mismo, en el fondo tenemos el pulso de excitación inicial, que podríamos decir que es de 90 grados, en donde vuelca el vector de magnetización nuclear, como ya lo vimos, en el plano transverso. En el plano transverso XY. Posteriormente a eso, vamos a recibir una señal que denominamos FIT, y la cual no íbamos a utilizar en ese momento. Posteriormente, utilizamos otro pulso de radiofrecuencia con otro valor muy distinto, que lo que hacía era, como dice aquí, refasar los espines de los protones, ¿ya? Y el valor que tenía era de 180 grados. Es decir, lo que hacía era reenfocar, o era un pulso de reenfoque de los protones de hidrógeno, ¿ya? En cuanto a sus fases. ¿Qué quiere decir esto? Que, y aquí tenemos, por ejemplo, en la flecha, el eco que obteníamos, el spin echo del cual estábamos hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que si ponemos la idea de una carrera entre un conejo y una tortuga, al momento de la partida, el conejo obviamente va a ganar. Sin embargo, si yo les mando otra señal, que en este caso sería el pulso de reenfoque o de refase de pulsos de 180 grados, la tortuga que iba más atrás ahora va a quedar más cerca de la línea de llegada. Por lo tanto, ¿quién creen ustedes que va a ganar? Ninguno. Los dos llegan al mismo tiempo. Y esa es la idea del pulso de 180 grados. Es decir, que todos los espines que se estaban desfasando, producto del pulso de 90 grados, cuando lleguen aquí, cuando se mande el pulso de 180 grados, que está acá, y se deje pasar un tiempo determinado, se va a lograr que estos espines queden en fase. Y al estar en fase, se va a provocar
una señal, que era la señal de spin echo. Ahora, ¿cuál era la utilidad de esa época? ¿Ya? En las primeras etapas, era un trabajo experimental para los físicos, ya con el fin de determinar los momentos magnéticos nucleares, ya, principalmente era eso. Durante este periodo, la primera aplicación potencial podríamos decir que fue la espectroscopía. Después del descubrimiento que los núcleos dentro de la misma molécula pueden absorber energía en diferentes frecuencias de resonancia, ¿ya? Esto era denominado también desplazamiento químico y que estaba directamente relacionado con el entorno químico de los núcleos, es decir, en el entorno bioquímico de donde se encontraban. Por ejemplo, el agua, el entorno bioquímico del agua es muy distinto al entorno bioquímico de la grasa. Por lo tanto, su frecuencia va a ser muy distinta a la frecuencia de la grasa. Y especialmente si lo colocamos dentro de un campo magnético, su frecuencia de precesión, que es la frecuencia que obtienen a través de la ecuación del árbol, dentro del campo magnético va a ser mayor a la frecuencia de la grasa. En esta imagen tenemos a un físico también que se llamaba Raymond Damadian, que en el año 70 aproximadamente pudo desenvolver las propiedades de la resonancia, ¿ya? En un tejido tumoral maligno, ya de un ratón, pudo diferenciarlo significativamente de un tejido normal, sugiriendo que la resonancia en este caso podía tener valores diagnósticos, ¿ya? De esta forma apareció el primer escáner o escáner por resonancia con fines diagnósticos, el cual llamaron el indomable, ¿ya? De esta forma, si se dan cuenta, ni siquiera era un resonador. El paciente tenía enrollado a través del cuerpo una bobina, ¿ya? Que producía un gradiente magnético y a través del cual se enviaba señal y se recibía señal. Aquí tenemos lo mismo, ya un poco más avanzado, en donde lo mismo, se ponía una bobina alrededor del cuerpo y este equipo, el resonador magnético. Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos los primeros resonadores, ya que eran experimentales principalmente, y luego avanzaron en la tecnología hasta la actualidad y tenemos los resonancia intervencional, resonadores abiertos e incluso resonadores móviles, tanto en Europa, Canadá como en Estados Unidos, que son dentro de camiones que pueden llegar a distintas ciudades o localidades alejadas de las ciudades. Aquí tenemos, vamos a ver algunos ejemplos de exámenes por resonancia magnética, por imagen por resonancia magnética. Aquí tenemos una resonancia de cerebro, una angio de resonancia por TOF, una resonancia cardíaca, una resonancia abdominal, y aquí tenemos una diferencia entre un escáner de cerebro y una resonancia de cerebro del mismo paciente que tiene un tumor denominado astrocitoma segundo grado, en donde en el escáner aparece, no tan claro, ya, pero aparece una señal hipodensa que podía corresponder a un tumor, ¿ya? Sin embargo, cuando realizamos la resonancia tiene la facultad que a través de distintas secuencias de pulso y a través de distintas manipulaciones del vector de magnetización nuclear, que ya lo vimos, el vector M0, podemos realizar distintas formas de potenciaciones de los tejidos, ya sea para ver agua, grasa, en este caso la sustancia blanca, sustancia gris, o cambiar su tonalidad, que la sustancia blanca sea más hiperintensa o sea más hipointensa, eliminar el líquido o hacerlo brillar más, ¿ya? Y de esa forma podemos establecer distintas figuras que van a corresponder a las distintas lesiones que
que se pueden encontrar en resonancia. Definiendo un diagnóstico certero posteriormente y un buen tratamiento gracias a la alta especificidad de la resonancia y su gran definición y resolución. Ahora, ¿por qué utilizamos la resonancia? ¿Ya? Aquí tenemos dos imágenes, una imagen por difusión y una angiografía por TOF del cerebro, en donde fueron hechos con resonadores de última generación de 7 Tesla aproximadamente. En Chile, el común de los resonadores es de 1.5 Tesla. ¿Ya? Y actualmente en muchos lugares se han instaurado resonadores de 3 Tesla también. ¿Ya? Así que tenemos un futuro prometedor respecto al avance de los resonadores en Chile. Aquí tenemos dos imágenes que corresponden a un escáner de columna, ¿ya? En donde, como pueden ver, se puede ver todo el tejido óseo de forma muy certera, muy buena. Y aquí tenemos una imagen por resonancia en donde nosotros vamos a ver, además, no vemos el tejido óseo directamente, sino que vamos a ver acá donde están los cuerpos vertebrales, la grasa, ya, que es la médula amarilla que se encuentra en el tejido óseo, y eso es lo que nos manda la señal, ya no directamente el hueso. ¿Para qué nos va a servir la resonancia? Un excelente para diferenciar tejidos blandos, por ejemplo, aquí tenemos grasa, músculo, médula, aquí está el cono medular, líquido cefalorraquídeo, los núcleos intervertebrales, la aorta, etc. Las imágenes pueden ser adquiridas en cualquier dirección, eso es verdad. Gracias a cómo estamos utilizando campos magnéticos, podemos generar imágenes en la dirección que nosotros queramos, ¿ya? Y realizar imágenes volumétricas en tercera dimensión a través de voxeles isotrópicos. No se usa radiación ionizante, es inofensivo para el paciente. Es verdad, no se usa radiación ionizante. Lo único que utilizamos como para interactuar con el paciente son ondas de radiofrecuencia que lo único que van a provocar es calor en el paciente. ¿Ya? En el fondo, lo que hacemos es, al estar emitiendo constantemente pulsos de radiofrecuencia, va a ser provocar calor ya a través de la excitación nuclear, que en el fondo es lo que lleva al nombre de resonancia, que la resonancia sería como la interacción entre el núcleo del átomo de hidrógeno, el protón del átomo de hidrógeno, y el pulso de radiofrecuencia al estar expuesto a un campo magnético nuclear, ¿ya? Por lo tanto, solamente van a recibir calor, nada más. Los medios de contraste utilizados en resonancia son menos agresivos que en escáner, ¿ya? En general, el medio de contraste utilizado en resonancia se denomina gadolinio, que es un compuesto bastante inocuo, ¿ya? Que provoca en muy pocas veces efectos adversos, y que los efectos adversos son mínimos, ¿ya? Aquí tenemos una imagen donde dice no usar radiación ionizante, debido a que la frecuencia en la cual se encuentra es mucho menor que la frecuencia utilizada para los rayos X, ¿ya? Y podríamos decir que está cercana a las ondas de radio, ¿ya? Aquí tenemos un esquema de una angioresonancia de cuello, en donde el paciente se le inyecta un medio de contraste, y luego esta imagen es captada por el resonador, ¿sí? Y se puede enviar para su posterior postproceso y evaluación de los grandes vasos del cuello, a través de una técnica que se llama MIP, o proyección de máxima intensidad, en donde solamente vamos a ver los tejidos o el área que está cubierto por el medio de contraste, ¿ya?
Además, la cantidad de medio contraste utilizado en resonancia es mucho menor que en escáner, ¿ya? Especialmente para la angiografía. Aquí tenemos un estudio de espectroscopía, que eran los primeros estudios que se estaban realizando en resonancia antiguamente, en donde, de acuerdo al lugar bioquímico en donde se encuentren los distintos metabolitos, vamos a estudiar si existe alguna disminución o alguna baja de estos metabolitos o al contrario, algún aumento de estos metabolitos. ¿Ya? Por ejemplo, en el cerebro los metabolitos más comunes van a ser el N-acetilaspartato, la creatina y la colina. ¿Ya? Y de acuerdo al aumento o disminución de esto, vamos a poder evaluar si existe alguna patología, por ejemplo, tumores, infartos cerebrovasculares, esclerosis múltiple, por ejemplo, etc. También podremos realizar resonancias funcionales, en donde vamos a evaluar a través de un examen dinámico con el paciente áreas funcionales del cerebro, ya que pueden estar cercanas a lesiones tumorales, como en este caso, ¿ya? En donde posteriormente este paciente va a ser operado y la idea es extraer esta masa o la mayor cantidad que se pueda, evitando estas áreas que aparecen brillantes, con color naranja o amarillo, para que no sufran daño. ¿Ya? En el fondo la idea es evitar el daño al tejido que es potencialmente funcional. Aquí tenemos el DTI o estudio de trayecto por axón de los axones, en donde también sirve para evaluar patología en la dirección de los axones que puede estar comprometido por lesiones tumorales, infartos cerebrovasculares, etc. EPI. Si se fijan, aquí dice 40 cortes en aproximadamente 4 segundos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es una secuencia de pulso, como las muchas secuencias que existen en resonancia, que es una secuencia hiper rápida, utilizada principalmente en la resonancia del cerebro, también se puede utilizar en otra área del cuerpo, pero se utiliza para evaluar infartos cerebrovasculares principalmente, a través de la difusión, ¿ya? Esto también es una difusión, ¿ya? Que también fue desarrollada con la secuencia EPI, en donde esta área que está hiperintensa corresponde a un área que hay una restricción del agua por difusión, por lo tanto, no está recibiendo aporte, y es un área isquémica, ya en el fondo que está infartada de un paciente que puede haber sido por alguna oclusión o también se puede dar por algún tipo de hemorragia. También vamos a estudiar en conjunto con la difusión, ¿ya? Y también con la resonancia funcional, otra técnica de la resonancia que se denomina perfusión por resonancia, en donde podemos evaluar el grado de perfusión de un área en particular para determinar si hay una falta de perfusión debido ya sea a una isquemia, ¿ya? Muy parecido a lo que pasó acá, ¿ok? Y que a diferencia de esto, que aquí se evalúa la difusión del agua, aquí vamos a evaluar la perfusión de la sangre, ¿ya? La perfusión de la sangre. Vamos a ver si hay un área que está bien perfundida, como esta, o un área que está mal perfundida, como esta. ¿Y por qué? Principalmente por los infartos cerebrovasculares o ictus o stroke. Aquí tenemos una diferencia de dos imágenes, una de bajo campo de 1.5 Tesla y aquí una imagen de el mismo paciente, pero en un resonador de 7 Tesla. Si se pueden dar cuenta, el avance de la tecnología nos va a permitir evaluar con mayor detalle y con mayor especificidad y sensibilidad patologías que están asociadas
a órganos completamente funcionales. Los componentes, como pueden ver acá, están, están a lo largo de todo el resonador y también afuera, ¿ya? Vamos a tener la bobina coil o de body, ¿ya? Y estas capas que van a corresponder a bobinas de gradiente, campo magnético principal, depósito del helio, ¿ya? Aquí está el tecnólogo realizando una resonancia al paciente. ¿Y por qué utilizamos el átomo de hidrógeno? ¿Ya? Como se han dado cuenta, hemos estado hablando mucho del átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque frente al campo magnético tiene una buena relación con el campo magnético, ¿ya? Tiene una gran respuesta, ¿ya? Y con esto el protón va a tener una constante giromagnética que va a tener un alto valor, ¿ya? Un valor apropiado. Al estar bajo el campo magnético del átomo de hidrógeno, va a adoptar una posición que se denomina spin medio, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el átomo de hidrógeno solamente tiene un protón, ¿ya? Por lo tanto, puede adoptar una posición, cuando está en un campo magnético, una posición paralela, como ya lo dijimos, o de menor energía, o una posición antiparalela de mayor energía. Y a través de esto se va a poder posteriormente manipular el vector de magnetización nuclear y provocar su decaimiento en el plano de XY, relajación, etc. Se pueden de esta manera evaluar distintas estrategias que ya las vimos, por ejemplo, la resonancia funcional, perfusión, difusión, DTI, angiografías, etc. Y es el más utilizado. También se pueden utilizar otros átomos como el fósforo, y se han hecho de forma experimental tanto en espectroscopía como en imágenes por resonancia magnética. ¿Y por qué también se utiliza el átomo de hidrógeno? Porque es el átomo más abundante dentro del cuerpo humano, ¿ya? ¿Qué estamos mostrando acá? El fenómeno de la excitación nuclear, ¿ya? Tenemos el átomo de hidrógeno que está alineado con el campo magnético principal, que está acá por esas líneas ondulares, y luego estas líneas verdes que simulan el pulso de radiofrecuencia hacen que se vuelque el vector de magnetización nuclear, y luego cuando se quita este pulso de radiofrecuencia, liberan energía, que son estas pelotitas celestes. Ahí está. Liberan energía y se obtiene la imagen. Aquí tenemos distintos protones que están en distintas áreas, ¿ya? Que están procesando en un campo magnético determinado. Al instaurar el pulso de radiofrecuencia, empiezan a rotar de acuerdo a la frecuencia que se ha enviado, como B1, y luego de un tiempo se quita este pulso de radiofrecuencia y los vectores van a comenzar la relajación nuclear. Y si se dan cuenta, no todos se relajan a la misma velocidad, sino que se relajan de acuerdo al entorno bioquímico en el cual se encuentran. Y que va a provocar que algunos se relajen más rápido y otros, como este, más lento, ¿ya? Por ejemplo, los protones de la grasa se van a relajar más rápido que los protones del agua. Por lo tanto, podríamos decir que los protones que se relajaron acá son de la grasa y el último que se relajó acá podría corresponder a un átomo que se encuentra en el agua. ¿Por qué la grasa? Porque la grasa, los átomos que están en la grasa se encuentran muy unidos a través de las cadenas de triglicéridos. Por lo tanto, cuando ellos se relajan y liberan la energía, o a través de sus interacciones internucleares, va a ser una velocidad mucho más rápida
en vez de el agua, que el agua como se encuentra más libre y en movimiento, y no tiene tanto contacto constante con otras moléculas de agua o con otras moléculas de grasa o de tejido, va a liberar su energía de forma más lenta. Muy bien, con respecto a los resonadores, vamos a tener resonadores abiertos y resonadores cerrados, ¿ya? Lo que más se utiliza son los resonadores cerrados, y los cuales funcionan a través de una técnica de superconducción, de superconductividad, en donde un bobinado de cobre a través de una aleación de niobio titanio están inmersos en helio líquido, ¿ya? A 4 grados Kelvin, ¿ya? O menos 270 grados centígrados. ¿Para qué? Para que a través de esta aleación y hasta de este enrollado de cobre y este nitrógeno, perdón, a través de este helio líquido, la resistencia que se provoca cuando se conduce la electricidad se vaya a cero. Por lo tanto, gracias a esto, no vamos a tener resistencia en la conducción de la corriente, y de esta forma podemos generar campos magnéticos mucho más homogéneos. Aquí tenemos, por lo tanto, un campo magnético donde está el paciente que tiene una homogeneidad completa. Además, en el resonador, en la sala del resonador, nos vamos a encontrar con esto, ¿ya? Que está por dentro de las murallas, y estas son placas de cobre muy finas, de 0,8 milímetros aproximadamente, que lo que provocan es el aislamiento de la sala del resonador, tanto de las radiofrecuencias que provienen de afuera del resonador, como las radiofrecuencias que provienen de dentro del resonador hacia afuera. ¿Para qué? Principalmente para evitar la contaminación de ondas de radiofrecuencia, ya sea de celulares, televisores, computadores, o de otros equipos de salud, como escáner, ecografía o lo que sea, en la imagen de la resonancia magnética cuando se envían los pulsos de radiofrecuencia o cuando se recibe una señal de radiofrecuencia, ¿ya? Por lo tanto, lo que hacemos es evitar la contaminación de ondas de radiofrecuencia tanto en el envío como en la recepción que realizamos nosotros de radiofrecuencia del paciente por ondas ajenas a la sala del resonador. Aquí, por ejemplo, esta es una sala de un resonador en donde podemos ver que están ahí las bobinas de gradiente o antenas que se utilizan para realizar los exámenes. Este es un resonador Siemens de 1.5 Tesla, el modelo Avanto. Aquí también tenemos eso que se escucha. Es el movimiento del aparato que se llama chiller y que provoca el enfriamiento del resonador, ¿ya? Constante. Esta es la camilla, ese es el gantry, los botones, etc. ¿Cuáles son los componentes necesarios para el sistema de resonancia magnética? Vamos a tener el sistema de imán, sistema de gradiente, sistema de radiofrecuencia, computacional y el criogénico, o sea, el helio que ya hablamos. Los tipos de imanes que vamos a tener van a ser los imanes permanentes, de menores a 0.35 Tesla, ya muy bajos, y los electroimanes que vamos a tener los imanes resistivos, es decir, que tal como dijimos en este caso, no hay una eliminación de la resistencia, sino que la corriente cuando pasa a través del cableado de cobre sufre de alguna resistencia por parte de la estructura misma. De esta forma el campo magnético que vamos a tener no va a ser homogéneo y va a ser muy bajo. En cambio, con los imanes superconductivos, ¿ya? Que tenemos que gracias a su aleación de niobio de titanio y enrollado por cobre y a través del helio líquido a muy baja temperatura, vamos a provocar que la resistencia sea eliminada. Por lo tanto, podemos crear resonadores sobre los 10 Tesla e incluso hasta los 11.5 Tesla para fines en estos momentos experimentales.
Nota, un Tesla equivale a 10.000 Gauss, ¿ya? Y el campo magnético de la Tierra es de 0,5 Gauss. Por lo tanto, pueden darse cuenta de lo potente que es un resonador solamente de un Tesla con respecto a un... Ahí aparece la niña sorprendida. Así es. Con respecto al paciente, ¿ya? Los imanes permanentes, la gracia que tienen los imanes permanentes es que estos son imanes de magnetita, ¿ya? Son en el fondo elementos magnetizados, ya ferromagnéticos completamente magnetizados, tienen magnetización propia y que son utilizados de forma natural para producir resonancia magnética y formar imágenes, ¿ya? Ahora, estas imágenes que vamos a recibir no van a tener una gran resolución, ¿ya? Y también van a ser exámenes que van a tardar mucho tiempo. Con respecto a los electroimanes, podemos decir que un electroimán corresponde a un enrollado de cobre, ¿ya? Cuando se transmite corriente electrónica en un enrollado de cobre, enrollado en un elemento ferromagnético, que en este caso es el clavo, en donde se va a producir un campo magnético, ¿ya? Cuando nosotros pasemos corriente eléctrica a través de este enrollado de cobre, que está enrollado en un clavo, que es un elemento ferromagnético, se va a provocar un campo magnético, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, podemos ver la body coil, que es la bobina principal del resonador, en donde tiene un enrollado mucho más complejo y a través del cual se genera un campo magnético constante, ¿ya? Y homogéneo. Aquí tenemos lo mismo, un resonador ya completo y lo que puede provocar el resonador si hay algún elemento ferromagnético cercano, ¿ya? Como por ejemplo una silla de ruedas, ¿ya? Todos los elementos que sean ferromagnéticos, ¿ya? Que es decir, como la silla de ruedas, las camillas, balones de oxígeno, pantallas o lo que sea, que pueda ser atraído por el resonador, va a sufrir esto, que va a ser la atracción del resonador hacia el equipo, con el posterior riesgo de dañar al paciente principalmente y luego dañar el equipo. Ahora, el imán superconductor, como vimos, ya era el enrollado de cobre, ya el rollo de cobre a través de una aleación que es de niobio titanio, ¿ok? Y todo esto está inmerso en el helio líquido que, como vimos, está a menos 270 o menos 273 grados Celsius, aproximadamente a los 4 grados Kelvin, ¿ya? Y en esta imagen podemos ver el enrollado. Aquí tenemos la aleación de niobio titanio y alrededor copper o cobre que está enrollándolo, ¿ya? Con esto, ¿cuál es la idea? Disminuir la resistencia provocada al paso de la corriente eléctrica y generar un campo magnético elevado y uniforme. Los imanes superconductivos lo mismo, y los tipos de resonadores, los primeros, como ya vimos, y los de última tecnología que los repasamos, hasta los de actuales que son mucho más avanzados. Aquí tenemos un resonador abierto, en donde el paciente, si se da cuenta, no está acostado, sino que está de pie y en una posición en flexión de la columna, ¿ya? ¿Para qué? Para evaluar distintas patologías, principalmente las patologías que tienen que ver con la listesis, ¿ya? Anterolistesis, retrolistesis, ¿ok? Por lo tanto, podemos realizar exámenes de flexión, extensión, sentado, de pie o en Trendelenburg. Esto no es una camilla de dentista, no, también es un aparato de resonancia para evaluar imágenes por resonancia de extremidades, ¿ya? Extremidades pequeñas como por ejemplo manos, muñecas, eso. Además, como vimos, tenemos la resonancia intraoperatoria, ¿ya? En donde
el paciente está inmerso en el resonador, si se fijan tiene hasta los pies cruzados, está súper relajado, y el doctor puede hacer procedimientos quirúrgicos dentro del resonador sin el riesgo de que haya algún accidente por algún elemento ferromagnético, ya que todos los elementos que se utilizan son diamagnéticos, o sea que no son atraídos por el campo magnético. ¿Ya? Aquí está la camilla, aquí tenemos un mini resonador, lo mismo. Aquí lo mismo, ¿ya? Esto, como consecuencia, mejora considerablemente el pronóstico de operación del paciente, provocando que tenga una gran recuperación y una buena operación en el fondo. ¿Ya? Aquí tenemos los tipos de gradiente I-coil, Z-coil y X-coil. ¿Ya? Estos gradientes van a ser utilizados ya sea para seleccionar el plano de corte, como también para generar las imágenes en el espacio K, que posteriormente van a ser para pasar a la imagen por resonancia. ¿Ya? A través de los gradientes de codificación de fase y de frecuencia. ¿Pero qué son los gradientes? Hemos hablado durante toda la clase de los gradientes, pero los gradientes son principalmente variaciones de campo magnético a lo largo de una dirección determinada, ¿ya? Que además tienen sentido. Por ejemplo, aquí tenemos el campo magnético principal, B0, ¿ya? Y tenemos GZ, que GZ era el gradiente en el eje X. Y que gracias a dos tipos de bobinado, uno que está en esta dirección y otro que está en otra dirección, vamos a generar una variación del campo magnético de forma uniforme, ¿ya? Por ejemplo, esta bobina genera un campo magnético que se va a sumar al campo magnético principal, y esta bobina va a generar un campo magnético que se va a restar a la dirección del campo magnético principal. Por lo tanto, va a generar que a medida que avancemos en la distancia, en este sentido, el campo magnético va a ir disminuyendo, ¿ya? O en el fondo, el gradiente magnético va a tender a la disminución en cuanto a su valor. Gracias a esto, vamos a provocar que podamos establecer planos de corte en diferentes lugares, gracias a los diferentes valores de magnetización de los diferentes puntos del paciente, y de esta forma también evaluar la localización espacial de los distintos protones que están ubicados en los voxeles en el organismo. Por lo tanto, cuando el gradiente está apagado, tenemos un campo magnético uniforme que está dado por el campo magnético principal, pero cuando encendemos la bobina de gradiente, ¿qué va a pasar? Va a provocar esta variación de campo, en donde vamos a tener un valor alto acá y un valor bajo acá. ¿Ya? Aquí tenemos lo mismo, ¿ya? Un valor alto acá y un valor bajo acá, en donde podemos ver que aquí los protones que están ubicados en este punto van a tener una mayor frecuencia, ¿ya? Y distinta fase, y los protones que están ubicados al final, donde el valor del gradiente es menor, van a tener una menor frecuencia y otra fase distinta. Y los protones que están en el centro van a estar en fase. Ahora, el campo magnético principal podemos definirlo como esta dirección, ¿ya? En el fondo, donde está el punto rojo, ese es el eje Z, ¿ya? El eje Z del campo magnético principal, y en un resonador abierto puede ser así, hacia arriba. Aquí tenemos lo mismo, bobinas de gradiente, las más antiguas, cómo se fabricaban, ¿ya? Hasta las más modernas, como son ahora.
Aquí podemos ver la construcción de un campo magnético y vamos a ver las características de los gradientes, ¿ya? Como sabemos, actualmente ha habido una gran evolución en la tecnología de los resonadores magnéticos, llevados principalmente por la por el aumento, la mejora de las bobinas de gradiente, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que gracias a esta tecnología podemos desarrollar imágenes con mejor resolución, en menor tiempo y que tengan una gran linealidad, ¿ya? Y mucha sensibilidad y especificidad en las imágenes. Además, podemos decir que los gradientes van a tener una dirección y sentido, ¿ya? La dirección, como podemos ver en este caso, eh, es en el eje Z y el sentido puede ser ya sea hacia, hacia B1, hacia acá o hacia allá, hacia B2. Todo va a depender de lo que nosotros necesitemos realizar y la secuencia que queramos evaluar para evaluar alguna área específica del organismo, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan acá, tenemos el gradiente magnético que aquí está en su mayor valor y aquí está en su menor valor. ¿Por qué mayor valor? Porque, si se fijan, esto que aparece ahí Z es el valor del campo magnético principal que se suma a B1, que va en la misma dirección que el campo magnético principal, pero B2, ¿qué va a pasar? Se va a oponer al campo magnético principal, por lo tanto, lo que va a provocar es que el campo magnético, en vez de que suba o se eleve, va a ir en disminución. ¿Por qué? Porque B2 se está oponiendo a B1. Y de esta forma vamos a tener protones que van a estar procesando a una frecuencia determinada en BA, a una frecuencia mayor, luego a una frecuencia menor en B y luego a una frecuencia mucho menor en C. El B larga tiene relación con el campo magnético principal. Ahora, a lo largo de todo el proceso de obtención de la imagen, es preciso crear gradientes magnéticos, como ya saben, sobre direcciones predeterminadas, ¿ya? Como norma general, los gradientes magnéticos utilizados en resonancia deben ser lineales, es decir, que la variación del valor del campo magnético en la dirección del gradiente debe ser lo más uniforme posible, ¿vale? Eso es súper importante porque va a provocar que las imágenes no tengan artefactos y que las imágenes que se obtengan en el fondo correspondan a áreas específicas que estamos estudiando y no a áreas patológicas que podrían falsear una imagen o falsear una patología. Entonces, ¿ello cómo se va a lograr? A través de un par de bobinas, como lo estamos viendo, recorridas por corrientes continuas, ya en sentido contrario. Perfecto. El resultado de aplicar este par de bobinas, que son las bobinas de gradiente, es la creación a lo largo del eje de una variación uniforme del campo magnético, o sea, de un gradiente magnético lineal. Con respecto a los gradientes, ¿ya? Si se fijan, van a tener un valor de gradiente, ¿ya? Que se expresa midiendo la variación del campo magnético por unidad de longitud en la dirección determinada. O sea, es decir, por la pendiente de la gráfica de la variación de B, que del campo magnético principal, con la longitud. El valor máximo de esta pendiente, que lo vemos acá, se va a denominar, que la amplitud máxima del gradiente será el Gmax, ¿ya? Y eso es el valor máximo que puede alcanzar un gradiente, ¿ya?
El Gmax es el valor máximo que puede alcanzar un gradiente y está medido en militelas por metro o en Gauss por centímetro. ¿Ya? Ahora, a lo largo de una exploración de resonancia, los gradientes magnéticos van a actuar durante breves instantes. ¿Ya? No están funcionando continuamente, ya es sobre breves instantes. ¿Para qué? Para generar los pulsos de gradiente. Y gracias a estos pulsos vamos a poder manipular el vector de magnetización nuclear y provocar distintas variaciones o distintas potenciaciones o ponderaciones de las imágenes. Y actúan durante breves instantes, ¿no es cierto?, en el orden de los microsegundos, en momentos estratégicos, ¿ya? Por eso es frecuente, como les decía, hablar de pulso gradiente, ¿ya? Por lo tanto, de manera usual, una forma de representarlo en un diagrama de resonancia es indicando sobre un eje de tiempos cuando están entrando en el juego. Es decir, en este eje de tiempo, aquí entra el gradiente, alcanza su Gmax, luego viene un plató en donde se mantiene instaurado y luego se apaga, que está en este delta T, en esta variación de tiempo. Ahora, aunque en la representación temporal anterior, tanto la entrada como la salida de los gradientes se hace de forma instantánea, esto no va a ocurrir así, ya que se requiere un cierto tiempo desde que se ponen en marcha los gradientes hasta que alcanzan su valor de trabajo, ¿vale? Por lo tanto, en una representación temporal, ¿ya? La forma que tienen es trapezoidal, ¿ya? Y esto está dado por el rise time. El rise time va a ser el tiempo que hay desde que se instaura el gradiente hasta que se llega a su Gmax, o el valor máximo. Y eso, el tiempo entonces desde que se activa el gradiente hasta que alcanza el valor máximo, que es la constante de trabajo o plateau, que está acá, se conoce como tiempo de ascenso o rise time. De igual forma, ahora el tiempo que se tarda en caer del plateau, que está acá, se llama fall time. Caída o fall time, ¿ya? Por la simetría del diseño, ambos tiempos son idénticos, ya tanto el rise time como el fall time. Por lo tanto, por lo que solo se hace referencia a las especificaciones del rise time, ya no se va a ver el fall time. Estos tiempos de entrada y salida de los gradientes han ido disminuyendo a medida que como les decía previamente, a medida que la tecnología ha mejorado y se expresan en microsegundos, ¿ya? Por lo tanto, podemos encontrar tiempos de ascenso que bajan de los 100 microsegundos. O sea, es súper rápido. ¿Ya? El concepto de slow rate significa el tiempo, ¿ya? Va a ser la relación en el fondo, el tiempo que va a demorar, o la velocidad de instauración del gradiente. Y esto es igual al Gmax dividido por el rise time. Y ahí se va a expresar en Tesla por metro por segundo. Es decir, a mayor slow rate va a haber mayor rapidez del gradiente, el examen va a ser más rápido y va a tener mayor resolución. ¿Por qué va a tener mayor resolución? Porque a medida que como dice aquí, resolución versus área, a medida que el telaje del gradiente sea mayor, la cantidad de puntos que nosotros vamos a poder definir en un área determinado, ¿ya? Va a ser mucho mayor. Por lo tanto, vamos a poder definir de esta forma protones que están muy cercanos como también alejados de forma correcta, ¿ya? Por lo tanto, a mayor gradiente, a mayor militela del gradiente, vamos a tener un mayor slow rate, mayor velocidad de instauración de los gradientes y además muy bajo rise time, en este caso igual a 250 microsegundos. En cambio, con un bajo valor de gradiente, en este caso de 15 militela por metro, vamos a tener un rise time de solo 500 microsegundos
y una velocidad de instauración de 30 Tesla metro por segundo. ¿Ya? Muy, muy bajo. Por lo tanto, los gradientes magnéticos, mientras mayor sean, mientras más elevados sean, mayor velocidad se va a poder conseguir en la realización del examen y mejor resolución espacial vamos a tener como resultado en las imágenes. Ahora, los gradientes bipolares también los vamos a utilizar en la resonancia, ¿ya? En donde vamos a instaurar un valor, una dirección, o sea, un sentido de un valor de gradiente, ya sea en dirección al campo magnético principal o en dirección opuesta al campo magnético principal, ¿ya? Por ejemplo, en la figura se esquematiza la representación temporal de un gradiente, menos GZ, seguido por un gradiente más GZ, del mismo valor, pero en sentido contrario, mantenido durante un tiempo idéntico, ¿ya? Este par de gradientes está constituido por un gradiente y su gradiente inverso, ¿ya? Y se utiliza mucho en las imágenes por resonancia. Constituye entonces lo que se llama gradiente bipolar. El runtime, que aparece acá, es el tiempo que hay desde el Gmax, o la instauración máxima de un gradiente, desde un punto, hasta la instauración máxima de un gradiente en su sentido contrario, ¿ya? O en su sentido bipolar. Ahora, vamos a tener efectos de las corrientes de Eddy, ¿ya? ¿Qué son las corrientes de Eddy? Las corrientes de Eddy son variaciones del campo magnético, ¿ya? Que se provocan debido a que la entrada y salida de los gradientes va a implicar variaciones del campo magnético, como lo dije antes, que en cualquier circuito conductor, metálico o electrolítico, va a implicar la aparición de corrientes inducidas. Y estas van a ser conocidas como corrientes de Eddy. Las corrientes de Eddy, a su vez, en su origen son variables, ¿ya? Y por tanto, a su vez, inducen campos magnéticos que producirán artefactos en la imagen conocidos como artefactos de Eddy, ¿ok? Para evitarlos, se utilizan los llamados gradientes autopantallados, que consisten en bobinados especiales en el diseño de los gradientes, que disminuyen el valor de las corrientes inducidas y de unas pantallas conductoras metálicas que deriva de la Tierra a las corrientes inducidas. Ya en el fondo tenemos este gráfico que indica cómo debería ser la forma ideal de un gradiente. Sin embargo, lo que se obtendría sería esto, ¿ya? Debido a las corrientes de Eddy, ¿ya? Por lo tanto, esto no nos va a entregar una imagen uniforme. Debido a esto, gracias a los gradientes autoapantallados, podemos evitar un poco y compensar las corrientes de Eddy que provocan los artefactos de Eddy y tener un gradiente, una forma de gradiente lo más homogénea posible. Aquí tenemos en un resonador magnético los distintos tipos de gradientes en el eje X, ¿ya? En el eje Z y en el eje Y. Aquí tenemos lo mismo, la dirección del campo principal y los gradientes. En este caso, en el eje Y, que es superior inferior en un resonador cerrado y en un resonador abierto es de forma transversal o longitudinal. En un resonador cerrado, por ejemplo, la bobina I, o lo que van a provocar variación en el campo magnético en este sentido, coronal, en el paciente. Y también vamos a tener en el eje X, que en el paciente va a provocar una variación en el sentido sagital. Y en el eje Z, que es la dirección del campo magnético principal, vamos a tener una variación en el plano axial del paciente. Por lo tanto, como se pueden dar cuenta, gracias a esta bobina de gradiente, vamos a provocar que distintas variaciones de campo magnético a lo largo de un estudio, ya del cuerpo humano principalmente. Y ¿debido a qué? Debido a las variaciones de la frecuencia de precesión de los distintos protones ubicados en los planos adyacentes, ¿ya?
De esta forma vamos a poder tener distintos planos, ¿ya? Y además conocer la localización espacial de los distintos protones ubicados en el plano mismo que estoy estudiando, ¿ya? Es decir, aquí tenemos un plano axial, pero necesitamos saber en este plano dónde están ubicados los distintos órganos que van a aparecer ahí, ¿verdad? Para eso se van a utilizar de forma simultánea también los gradientes Y y X. Aquí tenemos lo mismo, ¿ya? Variación en el eje Y, que va a provocar distintos valores de campo magnético, y por lo tanto esas variaciones de campo magnético, ahora en el eje Z, van a provocar distintos valores de frecuencia o de frecuencia de precesión de los protones a lo largo de un órgano o del paciente, variación lineal a través del eje X, ¿ya? Que va a provocar las imágenes sagitales, lo mismo, ¿ya? Y en resumen, eso, ya tenemos esos tres gradientes que van a ser los gradientes junto con el campo magnético principal, B0, X y Z, que van a ser utilizados para generar estas variaciones de campo magnético y provocar la elección principalmente del plano del plano que queremos estudiar, ya sea en el plano X, Y, Z, oblicuo o oblicuo, y conocer en este plano la geolocalización o localización espacial de los distintos protones que se ubican en los distintos voxeles del plano, y de esta manera otorgándoles posteriormente un valor digital a través de la transformada Fourier para generar una imagen por resonancia o una espectroscopía por resonancia, ¿ya? Aquí lo que tenemos es una representación digital del funcionamiento de los gradientes magnéticos dentro del resonador. En el fondo, lo que nos está mostrando esto es el campo magnético principal, que es la flecha celeste, y este es el enrollado o la bobina principal, ¿ya? Del campo magnético. Aquí tenemos bobinas en sentido contrario que tienen la misma corriente continua, y que van a generar una variación de campo magnético mayor debido a la dirección del campo magnético principal, y aquí lo mismo, una variación de campo magnético debido a el distinto sentido de los gradientes magnéticos ubicados en el plano, en este caso en el eje Y. Y en el eje Z también, ¿ya? Variaciones de campo magnético en sentido contrario van a generar una variación lineal del campo magnético, ¿ya? Recuerden que esto es gracias a la corriente continua y que tiene el mismo valor de corriente en los dos lados. Aquí tenemos la utilización de los distintos gradientes con la finalidad ya sea de enviar pulsos de radiofrecuencia, como también de recibir pulsos de radiofrecuencia a través de las antenas que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Aquí lo mismo, en donde podemos emitir y recibir señales de radiofrecuencia. Emitir al paciente y recibir del paciente. Por lo tanto, vamos a tener un sistema de radiofrecuencia, un sintetizador de frecuencia, un envolvente de radiofrecuencia, un amplificador de potencia y antenas transmisoras y receptoras que van a ser las bobinas. Las bobinas se van a clasificar de acuerdo a su función de la señal, función de la forma y en función del número de ejes que tenga para captar señal o enviar señal de radiofrecuencia. Entonces aquí tenemos imágenes de un montón de bobinas que van a variar según el estudio que se quiera realizar y según la marca del equipo, ya sea en Siemens, Philips, Toshiba, todos tienen su tipo de bobina, ¿ya? ¿Para qué? Para generar imágenes de alta resolución y con tiempos de adquisición menores.
Aquí tenemos lo mismo, bobinas que va a tener un hilo conductor, ya, y van a crear o detectar campos magnéticos. Estas van a trabajar con un ancho de banda. Van a crear un ancho de banda. Y el ancho de banda, en el fondo, va a tener relación con qué? Con los valores de gradiente, ¿ya? Y los anchos de banda junto a los gradientes van a definir esto que es el FOB, ¿ya? A mayor pendiente de gradiente, como GX1, vamos a tener que trabajar con valores de ancho de banda mucho mayores. Y a valores de gradiente menor, los anchos de banda van a ser menores. Como vimos, la clasificación de las antenas puede ser ya sea en función de características respecto a la señal, en función de su forma, en función del número de ejes o en función de la cantidad de elementos, ¿ya? En función de la característica respecto a la señal, vamos a tener que vamos a tener antena de recepción, ¿ya? Y antena de transmisión y recepción, ¿ya? La antena de recepción solo va a captar la señal que emite la muestra, y la antena de transmisión y recepción va a emitir pulso de radiofrecuencia y además va a recoger la señal, ¿ya? Requiere también de un circuito de conmutación para cambiar entre los dos modos, ¿ya? ¿Cuál sería ese? La body code que está en el gantry, ¿ya? La body code que está en el resonador, ese es la antena transmisora receptora principal, ¿ya? Y aquí tenemos un diagrama en el fondo con el color rojo, que es el diagrama donde se recibe la señal, y el diagrama azul corresponde a cómo se transmite el área que transmite la radiofrecuencia. Podemos clasificarla en función de su forma, ¿ya? Vamos a tener antenas envolvente o de volumen y antenas de superficie, ¿ya? Las antenas envolvente van a ser para estudios más complejos, ¿ya? Y las de superficie para estudios más simples como muñeca, dedo, mano. En función del número de ejes, ¿ya? Puede ser de forma lineal o puede ser a través de 2 o más ejes, ¿ya? Y de esta forma vamos a tener antenas lineales o antenas de cuadratura o circularmente polarizadas, ¿ya? Las que tenemos acá son antenas lineales, que son en un eje solamente de lectura, y las de cuadratura, que puede ser en 2 o más ejes, ¿ya? Esto nos va a permitir tener mayor señal, poder emitir, tanto emitir como recibir señales de forma más homogénea y de esta forma crear imágenes de forma más rápida y con una mayor relación señal-ruido. Entonces aquí tenemos la bobina lineal y bobina de cuadratura. Antenas lineales, por ejemplo, aquí tenemos una antena que es una antena de mano o de dedo, ¿ya? En donde solamente va a recibir señal del área que está apegado a la bobina, ¿ya? Las antenas de cuadratura ya son rígidas, tienen mayor penetración, tienen una intensidad homogénea y permiten estudios extensos como cerebro, rodilla, resonancias de pie, por ejemplo, tobillo, etc. Y aquí tenemos lo mismo, una resonancia que la forma de cuadratura hace que la estructura, en este caso el cerebro, esté de forma envolvente. Y aquí tenemos algunos estudios, como por ejemplo cerebro, rodillas, ya, en sus distintos planos. Con respecto en función a la cantidad de elementos, vamos a definir una antena que se denominan phase array o de sinergia, las cuales van a tener una mejor definición y una mayor señal en menos tiempo, ¿ya? De lo que estábamos hablando delante con las bobinas de cuadratura que eran utilizadas para eso, ¿ya? Estas antenas contienen varios elementos seleccionables, ya según la necesidad de cobertura de la imagen, es decir, yo puedo trabajar puedo trabajar con esta, con esta, con esta,
con esta, o de forma separada o de forma conjunta, al igual que acá. ¿Ya? Cada uno va a tener su propio receptor individual, ¿ok? Por lo tanto, va a ser un conjunto de antenas de superficie o de cuadratura que van a ser independientes, ¿ya? Con señales propias que van a trabajar en conjunto para obtener imágenes con mayor señal y menos ruido, ¿ok? Las imágenes, por lo tanto, de los diferentes elementos de bobina se van a combinar en una imagen general, ¿ya? Y van a permitir también realizar estudios con FOV más grandes. Por ejemplo, en este caso, estudios de columna, columna completa, abdomen, pelvis, tórax, extremidades superiores e inferiores. Aquí, por ejemplo, resonancia de abdomen, angiografía abdominal. También van a permitir el realizar exámenes completos como angiografía de cuerpo entero o resonancia de cuerpo entero o columna también de cuerpo entero a través de diferentes técnicas de movimiento continuo de la tabla o asociado a distintos movimientos de la camilla. Y ahí están. Cuerpo entero, angiografía completa, ya columna completa y un niño ahí. Dentro de la, como ya vimos, tenemos la antena body, que es la antena principal, ¿ya? En donde, que es emisora y receptora de radiofrecuencia. Tenemos la phase array y las antenas flexibles. Con respecto a las antenas phase array, nuevamente podemos decir que nosotros vamos a trabajar con ellas para los estudios de cerebro, hombro, por ejemplo, mamas, rodilla y estudios de ATM a través de la Double Loop Array, ¿ya? ATM, articulación temporomandibular. Aquí tenemos otra forma de bobina. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que aumenta la relación señal-ruido, mejora la resolución, disminuye el tiempo y hay una mejora también en la cobertura, es decir, se puede trabajar con mayores FOV. Además, la relación señal-ruido va a ser mucho mayor y vamos a tener tiempos más cortos. Aquí tenemos lo mismo, aquí tenemos una antena con un solo canal de detección, ¿se fijan? ¿Ya? Una antena lineal versus una antena phase array, en donde vamos a tener distintos canales de recepción, ¿ya? Y con ello formar la imagen en menor tiempo, con mejor resolución y mayor relación señal-ruido. Aquí las doble loop, que es la de ATM, resonancia de hombro y resonancia de mama, en donde la paciente quiere en decúbito prono para la evaluación de patologías de mama. Antena de rodilla, ¿ya? El paciente solamente tiene que apoyar la rodilla y él queda encerrada en esta antena, que es una antena de cuadratura, phase array, y se van a poder obtener imágenes como esta. La spine es una bobina integrada que está en la camilla y que tiene también, es una bobina phase array que tiene distintos elementos seleccionables que permite estudios de columna, abdomen y en el fondo simplifica los tiempos al actuar en conjunto con otras bobinas de superficie, abdominales o de cuello o cerebro. Y aquí está. Aquí en el fondo es un ejemplo de qué pasaría si se apagan ciertos canales de detección, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo apago el 1, el 2, el 3, el 4, el 5? ¿Ya? ¿Qué pasaría con la imagen? Bueno, se pierde la señal de la imagen, ¿verdad? Se pierde la señal de la imagen, por lo tanto, siempre lo correcto es trabajar con todas las antenas cuando estamos estudiando, por ejemplo, columna, actuar con todas las antenas seleccionadas. Aquí para estudio de matrix de eje de extremidades, por ejemplo, o
angiografía de cuerpo entero o resonancia de cuerpo entero también sirve. Y las imágenes que se pueden obtener son de este tipo. La de cerebro, ya que algunas poseen aquí arriba un espejo en donde el paciente no se siente tan encerrado, evita un poco la claustrofobia y permite que pueda ver o explorar por fuera del resonador. ¿Ya? Y aquí está el cerebro, antena phase array, los distintos canales de detección, canal 1, 2, cada uno detecta un lado de forma independiente. Este detecta el lado derecho y el coil 2 va a detectar el lado izquierdo a través de los mapas de sensibilidad. Y aquí tenemos los distintos perfiles de sensibilidad que se pueden obtener. ¿Ya? La antena mismo, cabeza y cuello. También para realizar resonancias de cuello, columna cervical o angiografías de cuello, de vaso del cuello. ¿Okay? La antena flexible como la Flex Small, Flex Large, la Loop Small, Loop Large o la Endocoil, que son para estudios más pequeños, ¿ya? Como estudios de codo, muñeca, también puede ser de antepié, ¿ya? Mano, dedo. La antena flexible, que también son phase array, que son utilizadas para lo mismo, para estudios de abdomen, pelvis, tórax, extremidades, etcétera, etcétera, etcétera. Columna. Lo importante de la antena es tratar de que los cables de la antena nunca queden cercanos al contacto con la piel del paciente, porque a través de las corrientes inducidas se puede generar quemaduras en el paciente. Antenas endorrectales, en donde a través de ellas se puede evaluar estudios de pelvis en recto o próstata. Y los factores que influyen en la calidad de una antena, vamos a tener la relación señal-ruido, el factor Q, la sensibilidad y la homogeneidad de la antena. La relación señal-ruido, ya, en el fondo que el ancho de banda va a definir la frecuencia. Pero ¿qué es la relación señal-ruido? La relación señal-ruido es la relación que hay entre la señal que nosotros estamos, la señal de las frecuencias que son recepcionadas del paciente versus el ruido que es que se obtiene también de forma aleatoria, ya sea por defecto del paciente mismo, ya por elementos que puede traer el paciente o por cambios bioquímicos que puede tener el paciente y producto de algún grado de inhomogeneidad del campo magnético principal. ¿Ya? Aquí entonces tenemos una imagen de columna en donde tiene mucho ruido la imagen, tiene una baja relación señal-ruido, tiene 2 minutos dura la secuencia. Entonces, ¿qué hacemos? Al disminuir el ancho de banda, ¿qué pasa? Que eliminamos ese ruido aleatorio procedente de las distintas fuentes y tenemos una imagen con mucha mejor visibilidad, con menos ruido y más clara, ¿ya? Sin embargo, el factor que tenemos como consecuencia en aumento es el tiempo, que es de 3 minutos. Aquí lo mismo, una imagen con un gran ancho de banda, ¿ya? Y si se fijan, tiene alto ruido, y aquí una con menor ancho de banda de 130, esta tenía 300, con menor ruido, pero el tiempo aumentó. Y aquí era más bajo, pero aquí el tiempo automáticamente aumenta porque el tiempo de eco, que no es necesario que lo sepan, pero lo vamos a pasar igual, el tiempo de eco tiende al aumento. Aquí lo mismo, alta relación señal-ruido y aquí una baja relación señal-ruido. Aquí tenemos un ancho de banda 600 y aquí lo bajamos a 130. Y aquí lo mismo, baja relación señal-ruido, bajo ancho de banda y un alto de ancho de banda, por lo tanto aquí tenemos una mejor relación señal-ruido.
El tamaño de la antena también va a influir, debido a que mientras más pequeño sea la antena, menor señal vamos a captar por parte del paciente, y de esta manera la relación señal-ruido va a ser menor. El factor Q, que en el fondo es el factor de calidad de la antena, de la sensibilidad de recepción de la antena, a un factor Q bajo, vamos a tener que la sensibilidad de la antena va a ser menor, por lo tanto la relación señal-ruido también va a ser menor. De esta manera, si trabajamos con factores de Q alto, vamos a tener una gran recepción de sensibilidad por parte de la antena, por lo tanto vamos a tener una mejor señal y mejor imagen. La sensibilidad de la antena, que tiene que relación con el grado, con la distancia que hay entre la estructura del que se está estudiando y la antena misma. ¿Ya? Y está definido por las señales más pequeñas, ¿ya? Que la antena es capaz de capturar. Y es mayor, la señal va a ser mayor en la zona más cercana a la antena. Y con respecto a la homogeneidad, podríamos decir que las ondas electromagnéticas decrecen hasta desaparecer al aumentar la distancia, ¿ya? Y los campos magnéticos generados por esta radiofrecuencia no son homogéneos, ¿ok? Por lo tanto, mientras más homogéneo sea el campo magnético de la antena, la imagen será mejor. Vamos a tener la sala de examen con el gantry, la camilla, máquina de anestesia podemos tener también, inyectora automática, estante de bobinas, van a encontrar conexiones de vacío y oxígeno y carros de paro, en el caso eventual de que ocurra algún evento con algún paciente. La sala de examen, que ya la vimos, ¿ya? En donde está el gantry, ¿ya? La bobina, la camilla, ¿ok? Este es la máquina de anestesia. Aquí tenemos audífonos para disminuir el ruido. Este aparato que tiene un cable así es una gomita, en el caso, una goma que se presiona y permite al paciente indicar, en el caso de no poder seguir con la exploración, que lo saquen, ya sea porque tiene claustrofobia, porque se siente mal, etc. Ya la sala de examen. Aquí tenemos la pantalla donde se está realizando el examen, ¿ya? Aquí podemos tener otra pantalla, esa es la cabeza del tecnólogo. Ahí está un estante con todas las bobinas que se utilizan. Aquí se pueden procesar las imágenes, la pantalla de inyectora automática y el transmisor por voz, donde el paciente se le puede, a través de los audífonos, dar instrucciones, ya sea para, en el caso de estudio de resonancia funcional, no sé, darle instrucciones de contar una historia, sumar, hablar, realizar actividades complejas, o para las resonancias básicas, para en el fondo eventualmente indicar al paciente que no se mueva, que no trague, etc. Aquí tenemos un resonador especializado en niños. También se pueden colocar en la sala del resonador elementos que sean agradables para el paciente, ya sea música, con sonidos que sean ad hoc con la edad del paciente, ya sea con sonido para niños, adultos, colores, se pueden colocar también en las murallas con adornos o pantallas con animaciones, luces LED que van a diferir de acuerdo al tipo de paciente que entre. Todo con el fin de disminuir un poco la ansiedad provocada por el examen mismo en los pacientes, y de esta forma disminuir los tiempos de adquisición de los exámenes al disminuir los movimientos, los artefactos por movimiento del paciente. ¿Ya? La jaula de Faraday, que ya la vimos, que evita la distorsión de la señal de resonancia y evita la salida de la señal de resonador también. Es decir, evita la entrada y salida de señales al resonador y hacia fuera del resonador. La sala de máquina, ¿ya? Y aquí están todos los aparatos de la correspondientes para el uso del equipo de resonancia. Bueno, chicos, eso ha sido toda la clase. Espero que les haya gustado y cualquier consulta
me la pueden hacer llegar a través del el paso práctico que vamos a realizar en octubre, más adelante. ¿Ya? Que esté muy bien, un gran abrazo y mucha suerte.